Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. De nuevo agradecerles su sintonía y estar de nuevo en una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy con nuestro querido amigo Boris Acosta para tratar un tema que siempre nos incumbe en algún momento, ¿verdad? Y que a veces lo desconocemos y nos causan muchos temores. Me refiero a la prenda. Recordarles antes de iniciar el tema que pueden seguirnos a través de Facebook todos los jueves a partir de las 12:30 y por YouTube a partir de las 2 p.m. Cualquier duda o consulta pueden hacernos las consultas al 8981-0661. Ahí va a aparecer el número en cualquier momento, igual que el del licenciado durante la transmisión, por si ustedes quieren ampliar algún tema con él. Bueno, Boris, bienvenido de nuevo. Gracias, Ovidio. Pues también un saludo para su persona y para todos los que nos siguen. Encantado, como siempre, de poderlos acompañar. Sí, un gusto volverlo a tener, Boris. Con Boris iniciamos este proyecto que ahora, en el otro mes, si la memoria no me falla, ya cumplimos 2 añitos de estar al aire. Maravilloso, sí. Nos ha ido bien, gracias a Dios. Boris, para entrar en materia, ¿qué es la prenda? Para que la gente empezara a aterrizar el tema. Claro, es muy común que todo el mundo escuche de las hipotecas, de las prendas. Todo el mundo lo entiende de forma genérica que es una garantía que se da para poder tener o conseguir un dinero. Básicamente las prendas y las hipotecas en realidad son una adhesión a un crédito, porque es la forma en la que la persona que le presta a usted dinero se garantiza la manera en la que usted se lo vaya a devolver. Cuando hablamos particularmente de las prendas, nos tenemos que fijar que las prendas se le llama a la garantía que se da sobre lo que llamamos en derecho bienes muebles. Los inmuebles, que son las casas, las propiedades y eso, llevan las hipotecas. Y en el caso de los muebles, llevamos las prendas. En el tema de las prendas, estas pueden caer sobre cualquier tipo de mueble siempre y cuando sea susceptible de poderse materializar la garantía en el mismo. Normalmente, los acreedores hacen garantías sobre vehículos y usan prendas porque esos son bienes muebles. Pero se podrían prendar otras cosas como maquinarias, equipos y cuestiones así. Lo que pasa es que un acreedor difícilmente va a querer garantizar algo sobre una prenda que no esté inscrita en el registro, porque ese bien podría movilizarse, distraerse y entonces de esta forma no seguir siendo una garantía. Por eso es que normalmente nosotros siempre venimos a pensar que la prenda está sobre particularmente vehículos. Es el bien más común. Es el bien común porque como es registrable, como él está en el registro, entonces le garantiza al acreedor la posibilidad de perseguir por remates o otras cosas en caso de que el crédito que provocó la prenda no se pague. ¿En qué tipo de negocios se da la prenda? ¿Cuál es Sí, normalmente son negocios de crédito. Normalmente, digamos, usted es una entidad financiera, ya sean bancos o estos puestitos que prestan dinero rápido, todo ese tipo de lugares. Cuando estamos hablando de cantidades razonablemente pequeñas, regularmente, se utiliza la prenda, porque normalmente los vehículos, aunque tienen algunos un costo de buena cantidad de millones, no así la prenda va sobre el valor de ese vehículo, sino sobre un porcentaje del mismo. Así que un carro de 10 millones es susceptible de que en promedio un acreedor le preste a usted el 60%, o sea, 6 millones. Y con 6 millones usted no va a hipotecar una casa de 150 millones, mejor hipoteca un carro de 10 millones que se acerca a esos 6 millones para que en caso de una eventual pérdida, porque todo puede pasar, tal vez usted no es que no tenga la voluntad de pagar, sino que históricamente sucede alguna situación que usted le evite pagar y ni modo, va a tener que perder el carro en un eventual remate, que ya lo vamos a hablar en un par de minutos más. Pero en este caso, si es así, la pérdida va a ser menor, porque es un mal colchón, exacto, digamos, es decir, que la mejor condición es ese mal menor de perder 10 millones que no 150, que es lo que vale una casa, por ejemplo. En el caso, bueno, imagino que eso se maneja más en instituciones financieras, pero digamos un prestamista, estos que hay en los barrios, esa gente puede aceptar, digamos, electrodomésticos o cosas así. Sí, todo tipo, como ya, insisto, como empecé hablando, lo que llamamos el derecho bien mueble. Los bienes muebles, ¿qué son? Los bienes muebles son las cosas que son susceptibles de traslado. Este micrófono es un bien mueble porque yo lo puedo llevar de acá para allá. Ese tipo de bienes que tienen propiedad, son míos, pues yo los puedo dar en garantía a todos. El tema es que al acreedor le parezca atractivo que yo le dé eso o no. Le interesa. Sí. O sea, hay cualquier cosa, mientras se negocie bien, puede ser utilizado. Y los acreedores
pueden ser desde personas que se dediquen a préstamos a particulares, porque usted puede presentar una prenda donde Ovidio, que presta dinero, me prestó a mí 3 millones y yo le di mi carro en garantía y usted la presenta. Igual no tiene que ser precisamente una institución financiera, o sea, puede ser una persona que presta el dinero y es un negocio totalmente lícito en nuestra ley. Sí, que aquí se suele dar mucho el tema de los prestamistas, ¿verdad? Claro, sí. Y me imagino que manejan negociaciones de ese tipo. Boris, ¿hay diferentes tipos de prendas? En realidad todas las prendas son en sí mismas una, ¿verdad? Lo que sucede es que la misma prenda puede tener características. Por ejemplo, yo puedo tener mi vehículo y pedirle un crédito a un prestamista o a un acreedor. Él me va a poner mi prenda, esa primera que pedí justamente en el registro va a quedar lo que llamamos en primer grado. O sea, se va a anotar, porque en el caso de los vehículos, como son bienes registrales, hay que presentar la prenda también al registro para que quede anotada como un gravamen en el vehículo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pedir una sola prenda, pedirla, pagarla y salir de la situación. Pero resulta que mi carro era un carro con un valor de 20 millones de colones y yo pedí una primera prenda por 2 millones. Posteriormente necesitaba un poquillo más de plata y fui de otra persona o el mismo y le pedí otros 2 millones más. Entonces ya va entrando una prenda en primer grado, una prenda en segundo grado. ¿Por qué los grados son importantes? Porque si yo le estoy fallando al último, el último puede venir a reclamar que se ejecute el vehículo para que me paguen. Pero resulta que los grados obligan a que en el momento en que se vaya a pagar, si yo logro rematar que soy el último, primero habrá que pagar al primer acreedor, al segundo acreedor y finalmente a mí, si alcanza la plata. Entonces, por eso es que normalmente también la gente que tiene práctica en este tipo de temas, nunca prendan el vehículo más de una vez. O sea, me refiero a los acreedores, donde el acreedor ve un estudio y dice, mira, ese carro que me está trayendo ya tiene una prenda adelante, yo no voy a prendarlo porque entonces es posible que si yo tengo que sacarlo al remate, al pagar la primera ya no alcance para pagar el vehículo. Sí. De hecho, me recordó un caso de hace unos años de un señor que creo que tenía el carro, lo metió en prenda con 3 personas diferentes. Lo quitaron y el segundo y el tercero no vieron absolutamente Exactamente, nada. Porque eso es lo que la ley establece como orden de actividad. Entonces, cuando hablamos de las prendas, volviendo a la pregunta principal, la prenda no tiene una figura para cada tipo digamos, de crédito en el que ella participa. Por ejemplo, no es que haya una prenda de un nombre para los vehículos que están registrados y otra prenda de otro nombre para los bienes que se pueden dar en prenda en un almacén. La prenda es una sola, así lo establece el Código de Comercio, de hecho, es muy claro sobre el tema de cómo se utiliza, pero sí puede darse figuras con relación a su jerarquía dentro de un crédito. En ese caso, por ejemplo, Boris, que 2 de los que habían firmado el acuerdo y se quedaron sin nada, ¿tienen algún derecho de Sí proceder? tienen derecho, porque como acreedores, pues evidentemente tienen el derecho civil de cobrar. El tema es que precisamente el que le pide a usted un crédito y le da el vehículo en prenda, en este caso por ejemplo, resulta que justamente lo que quiere es evitarse tenerlo que perseguir a usted indefinidamente o cansarse de perseguirlo y ya no cobrarle, porque para eso quiere que el carro sea la garantía. Ya usted tiene una motivación para pagar porque usted no quiere perder su carro. Pero en caso de que pase algo, como ese ejemplo que usted pasa, imagínese que las personas que quedan sin el pago tienen que verse entonces en la necesidad, si así lo quieren, de iniciar un proceso ordinario civil de cobro para poder venir a cobrar el dinero que no le pagaron a través de la garantía que ya ahora ya no existe. Y resulta que entonces en el futuro habrá que ver si esa persona a la que se está persiguiendo tiene o no tiene bienes, y vamos entonces al gran problema del sistema judicial de este país con relación a las deudas civiles, que el que no tiene con qué pagar no paga y no pasa nada, ¿verdad? O sea, y ahí pierde la oportunidad. ¿Cuándo, Boris, se da el derecho de ejecución de una prenda? ¿En qué momento es que ya...? Claro, digamos que las reglas se establecen entre el acreedor que prestó la plata y el deudor. Se hace un contrato y ahí puede venir muy claramente establecido a qué condiciones se debe el deudor para que no entre precisamente en una deuda la cual lleve a que su bien sea arrebatado, su carro sea arrebatado. Sin embargo, digamos, a falta de que estas se establezcan, pues el Código de Comercio claramente nos hace ver que desde el momento en el que se deja de pagar una cuota, ya se entró en
en la parte de la deuda, donde la mora provoca precisamente la extinción del contrato y por lo tanto la ejecución a remate del bien. Le insisto, normalmente los contratos de crédito de esta naturaleza, por la experiencia de las empresas o de las personas que se dedican, ya tienen reglas que pueden tolerar a veces 2 cuotas de atraso y ahí, pero en realidad si no existiera ninguna mención sobre el tema de que qué sucede si la persona no paga, a partir de la misma primera cuota ya podría ser ejecutable, o sea, iniciarse un proceso de ejecución por falta de pago. O sea, es bastante exigente, no puede uno fallar, hay que ser muy... Efectivamente. Complicadillo. ¿Cómo se regula el tema de las prendas en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, todo lo que tiene que ver con las prendas está en el mismo Código de Comercio de nuestro país. Ahí se establecen las reglas de la prenda que son sumamente similares a las de las hipotecas también. Pero el código para el tema de las prendas, justamente por la particularidad de lo que mencionaba antes, de que es sobre bienes muebles, establece una serie de criterios y reglamentación que solicita para efectos de que ella tenga validez. Ahora, hay algo importante acá. En materia comercial, prácticamente la ley dice que todo contrato que sea lícito entre las partes tiene fuerza de ley para las partes que convienen. O sea, si yo con usted hago un acuerdo de una prenda y tenemos un contrato firmado y todas las condiciones son lícitas, eso va a imperar por encima de lo que establezca el mismo código. Sin embargo, más bien el código lo que sirve es como de condiciones mínimas y establece cuáles son las características que debe traer el contrato sobre los nombres, las identificaciones, las reglas de la prenda, todo. Si usted no tiene algunas características claras de su contrato dentro de lo que estableció entre el acreedor y la persona que pidió el crédito, nuestra ley lo que dice es que entonces a falta de esas condiciones, lo que falte se suple con lo que dice el código como establecimiento mínimo. Por eso antes decíamos, por ejemplo, que si nosotros establecemos que si usted no me paga en 3 meses es que me va a hacer la ejecución, pero resulta que no lo pusimos ahí, no hay nada en esa condición, vamos a lo que dice el código, que dice que con solo una cuota ya es suficiente para entender que ya usted falló. Bastante interesante, ¿verdad? Y qué detalles que a veces ni la gente no los maneja bien. Tal vez la parte más importante de lo que estamos hablando acá es que para resumir o para sintetizar, que el código no es el que le pone a usted las reglas de cómo hacerlo, le pone las mínimas. Sí, Entre las partes pueden poner cualquier tipo de condición, plazo, pagos, formas de pago, etcétera. Pero más bien el código, en razón de proteger la relación comercial de las partes, lo que establece son condiciones mínimas que sí deben de imperar dentro del contrato. Acá nos escribe don Allen Gutiérrez de Santa Bárbara. Dice que él sufrió un juicio por cobro judicial, producto de una prenda, de hecho un carro. La sentencia no la ejecutan. ¿Esta puede prescribir? Me está preguntando si ya fallaron en contra de él. Claro que sí. Vean, lo primero que hay que entender, volviendo a lo que hablamos al principio, la prenda en sí no es consecuencia de la ejecución que le provoca a las personas. Aquí donde falló la persona fue pagar el crédito, porque el crédito es un proceso que se hace para que a usted le presten la plata. La prenda, insisto, va accesoria dentro de este crédito. Ahora, es evidente, si el señor falló en el crédito, pues obviamente inicia una acción de ejecución y se hace una ejecución prendaria porque había un bien real ya garantizando la situación. Ahora bien, si a partir de que se inició el proceso de ejecución de la prenda, el acreedor no se ha movido, después de haber presentado el mismo, porque eso es un hecho que tiene que hacerlo él, si el acreedor no se ha movido durante el plazo de 10 años desde que presentó la documentación para ejecutar, pues en ese plazo efectivamente la prenda va a perder su vigencia y por lo tanto ya la persona podría hacer el reclamo judicial, ¿verdad? Sin embargo, hay una práctica común en la calle donde si no hay forma de demostrar que judicialmente prescribió, yo tengo la obligación perennemente, o sea, por siempre, de tener que buscar al acreedor para que me firme la liberación de la prenda. O sea, hay que... Sí. Imagino que muchos se hacen los... Sí, evidentemente, digamos, hay gente que sí, que se queda con ese carro 10 años, 12 años y un día decide, no sé, pasárselo a un hijo o venderlo, baratito. Y resulta que ahí está esa prenda siempre quitando. Entonces la única forma de quitarla es que usted vaya donde el dueño y que el dueño le firme la cancelación. Pero evidentemente si tal vez fue que usted fue descuidado, irresponsable y eso,
es muy poco Sí. razonable pensar que el dueño le va a firmar a usted esa cancelación. Y si no serían 10 años, ¿no? Y si son 10 años el plazo. El interesado tiene que ir al juzgado para Ah, que sí, se claro, levante. tiene que demostrar que se inició un proceso de ejecución, que no siguió adelante y que ya ha pasado el periodo de ley establecido para efectos de solicitar que se haga el levantamiento. Aquí hay una pregunta muy parecida, es de Madison Álvarez de Punta Arenas. Dice que si puede prescribir una deuda que fue notificada y que fue a juicio. Es muy parecido, ¿verdad? Y Pues, que una de las partes no actuó, me imagino que es el que le sí, dio estaríamos hablando de técnica judicial acá y tal vez estoy hablando de forma muy genérica porque esto es muy detallado, lleva muchísimo procedimiento. De hecho, hay código procesal civil para estos efectos. Pero vamos a ver, así a grosso modo y sin querer ahondar mucho, porque insisto, me va a faltar información porque el programa es corto, pero para ser muy, muy sincero, todas las deudas tienen un plazo de prescripción. ¿Cómo se logran ejecutar? Bueno, imagínense que si yo presento el proceso y entonces pasan 6 meses y no hay ningún tipo de actividad, entonces yo puedo pedir la suspensión del proceso porque está en ese momento en un stand-by, para ponerle una palabra clara. Y si no pasa nada, y si el tiempo sigue pasando, y si pasan 10 años, entonces ya yo puedo pedir la prescripción absoluta del proceso. O sea, todas estas condiciones y plazos, hay muchas excepciones, procedimientos, condiciones, plazos dentro del Código Procesal que se van aplicando, depende de la etapa donde vaya el proceso como tal. Pero en este caso sí podemos decir con toda objetividad que sí, o sea, las prendas o las ejecuciones o los créditos igual tienen un plazo de prescripción y después de eso pues dejan de perseguirse. Incluso muchos almacenes, por ejemplo, de electrodomésticos y eso, si usted les queda debiendo un crédito y le inicia un proceso de ejecución y no lo paga, pues llega un momento en el que usted puede prescribir eso. Sin embargo, si usted va donde ellos nuevamente, tiempo después, a buscar otro crédito, le van a decir que no, porque usted está manchado, pero está manchado a lo interno, porque legalmente sí hay una prescripción para los plazos. Eso afecta entonces a la persona que quedó mal. Exactamente. Va a ser como la manchita. Exacto, porque por ejemplo, mientras usted tiene la deuda y hay un proceso judicial, las protectoras estas de crédito le anuncian a los demás entes que no le presten a usted porque resulta que usted aparece manchado por este proceso en tal lugar, aunque todavía no está ejecutado, ¿verdad? Pero resulta que llega un momento en el que el acreedor nunca le pudo cobrar a usted y el proceso que había presentado nunca tuvo efectos y usted sí puede pedir la prescripción. Esas operadoras de crédito, esas protectoras, le tienen que levantar esa mancha para que los demás vean que usted ya no tiene ninguna deuda. Sin embargo, la institución que le prestó a usted, ellos, digamos, el almacén tal, ellos efectivamente no le van a volver a prestar nunca porque usted nunca les pagó. Sí, pero por lo menos limita el espectro, digamos. Es correcto, sí. Pues es curioso que casi todas las preguntas son muy parecidas. Esta es de Maylin Gómez de Cartago. También igual, que si se puede liberar la prenda en caso de que no se ejecute. Sí, pero tiene que esperar justamente que pase el plazo de prescripción, no hablando de las demás excepciones que dije que me van a hacer falta tiempo aquí mencionar, el que se establece en la práctica común es de 10 años. 10 años, ese es tamaño poco, ¿no? Claro, digamos, a partir de que la sentencia en firme diga que sí, que efectivamente el acreedor tiene ahí plazo de empieza a correr ejecute, 10 años. en el momento que quede firme esa resolución, empieza a correr 10 años. Si el acreedor presenta el proceso de ejecución dentro de esos 10 años, al segundo año, al año y medio, y no lo siguió adelante, entonces a partir de ahí otra vez 10 años. A mí lo que me llama la atención es por qué si usted lo tenía, digamos, de garantía, no lo ejecuta. O sea, ¿qué es la razón de...? Porque al final no te sirvió de nada, no te sirvió Las razones pueden ser muchísimas. Y tal vez usted, con la lógica que lo acaba de mencionar, sería lo más razonable entender. Pero cuando uno está en la práctica y el ejercicio de estas circunstancias y le ha tocado llevar casos de esta naturaleza, se da cuenta que a veces los acreedores, el deudor se les perdió. O sea, no tienen idea dónde está, para qué lo van a ir a ejecutar si al hacer un estudio, el registro no aparece nada. El carro que tienen, incluso hasta ahí, el carro que tienen grabado en el registro público para poderlo rematar, no saben dónde está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me acuerdo hace un par de años que teníamos que ejecutar un vehículo y había pasado un par de años
Entonces yo le hice un estudio al vehículo para efectos de hacer la ejecución y el vehículo tenía 2 marchamos sin pagar, lo que significa que ya el carro no estaba circulando o que lo habían destruido o que lo pasara, ¿verdad? Entonces a veces los acreedores pues dan esas pérdidas, son pérdidas que están dentro de la posibilidad del riesgo, ¿verdad? Y ni modo, o sea, a perder la plata, porque también para qué pagarle a un profesional en derecho, todo, porque tienen que hacer representar todo el proceso judicial para hacer el cobro de algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque como decíamos al puro principio, en este país hay un principio que dice que por deuda nadie va a la cárcel, excepto la pensión alimentaria y ahora con algunas excepciones, ¿verdad? Así que un acreedor que conoce su negocio, normalmente cuando ve que está en este punto, en una condición así, prefiere renunciar a ir a cobrar ese dinero, o sea, entiende que lo da por perdido. El problema también es para el deudor, ¿verdad? Porque lo que decías vos, queda manchado el expediente y no puede, y ya quitarse un plazo de 10 años sin poder hacer movimientos. Sí, o sea, uno entiende que la gente a veces falla a voluntad, otras veces falla porque las condiciones de la vida sí lo ponen en el camino. Pero el récord crediticio es muy importante en la vida, sobre todo para la gente de la clase media, que es la que normalmente es la fuerza laboral del país, y que para poder crecer, obtener una casa, obtener carro y todo, necesita créditos. Y entonces, si a usted el récord crediticio le pasa manchado 10, 15 años de su vida, es muy probable que le pasen en la época productiva donde usted necesita hacerse de esos bienes. Y si tiene el récord manchado, pues evidentemente va a tener serios problemas para poder conseguir los créditos que necesita para poder lograr sus sueños y sus metas. Por eso, un caso hipotético, bueno, pongo el carro en prenda, no puedo pagar, me hacen la denuncia, bueno, pierdo y piden ejecución, nunca me piden el carro, pasan 1, 2, 3 años, lo tengo ahí guardado para no sacarlo por miedo que si lo veo en tráfico o algo, me lo decomisen. ¿Puedo en algún momento volverlo a usar? Porque lo que decías ahí, lo tengo 3 años varado, no estoy pagando el marchamo, no estoy pagando nada. Y digamos, lo puedo reactivar sin temor a que... Bueno, sonará muy poco responsable de mi parte el consejo que voy a dar, pero es un consejo práctico. Como abogado yo debería decirle, es inminente el hecho de que si hay una prenda y hay una ejecución, o sea, hay lo que llamamos nosotros un practicado sobre el vehículo, para efectos de que el mismo sea garantía, pues evidentemente eso significa que usted está en riesgo de que en cualquier momento le puedan quitar su vehículo. Pero en la práctica, en realidad sucede muy habitualmente que usted puede circular con ese decreto de embargo, porque si el carro, por ejemplo, no tiene un GPS instalado por parte del acreedor, el acreedor no conoce en este momento su domicilio ni su lugar de trabajo donde usted se mueve y eso, pues en la práctica mucha gente, no crea, mucha gente anda circulando tranquilamente con su vehículo en el carro, porque incluso si usted lo hace un retén policial, de tráfico sobre todo, y le piden su la documentación del carro y todo, y si está en orden, si el marchamo está en orden, si el retén está en orden, esos datos no lo manejan. Exacto, ellos lo ven ahí a la vista y usted sigue circulando. El tema es que a usted sí le conozcan su casa, que sí le conozcan su trabajo, y que entonces, o que además de eso tenga un GPS como el que mencionaba, porque ellos lo que hacen los acreedores de empresas que le dan a usted crédito sobre bienes muebles, es que entonces si usted no paga, le mandan lo que vulgarmente nosotros decimos son los cazadores, que ellos se dedican a andar circulando y le dicen, mire, necesitamos que detecte el carro blanco, y entonces ellos ya saben que él se mueve de aquí para allá o de acá para allá, entonces ellos andan ahí como un tiburón, días de días, hasta el día que ven que le pueden cazar a usted. Y ven que usted siempre pasa por la panadería a tal hora y para entonces ya ellos coordinan con los oficiales de tránsito, con la fuerza pública y esta persona que tiene un poder para hacer la situación, para venir con un juez ejecutor a quitarle el carro y irme de calle. Entonces el riesgo del que anda en esas condiciones es inminente, pero en la práctica no es que cada esquina se va a encontrar un riesgo de que se le quite el vehículo. Ya sería que el interesado esté detrás del... Es correcto, que el interesado esté claramente detrás del vehículo y sobre todo que tenga características, porque también como decíamos hace un rato, si el bien se distrae o se pierde, es muy difícil que la persona pueda, realmente el acreedor pueda perseguirlo porque no tiene idea de dónde buscar, ¿verdad?
No, y lo que decías del marchamo, dice yo, y ya 4 años, digamos, por ejemplo, sin pagarlo, y para que no vaya a meter esta bronca, me va a salir más caro. Es probable que ya el vehículo no existe, o lo desarmaron, o lo vendieron, porque hay gente obviamente maliciosa que también tiene un vehículo en una condición así, que siente que mejor no lo tiene en la calle, y lo que hace es que lo vende prácticamente como chatarra, y no les importa. Y según tu experiencia, las prendas son claves para... Sí, claro, las prendas son claves porque vamos a partir de un hecho real. Nosotros lo que queremos es una sociedad que sea honesta y honrada y cumpla sus obligaciones. Entonces, claro que es una motivación para usted como deudor el pagar la deuda cuando sabe que su vehículo podría perderse, ¿verdad? Entonces, al acreedor le funciona muy bien esa motivación porque es como una vocecita ahí todo el tiempo diciéndome: el primero tengo que pagar el carro, el primero, porque yo no quiero perder mi carro en ningún momento. A partir de esa forma de entender una relación comercial honesta, leal entre acreedor y deudor, por supuesto que la prenda es una garantía que obedece a responder muy bien al acreedor. Incluso, tal vez yo dirigí hoy un poquito mis comentarios a la astucia de aquellos que evaden pagar y además de eso quedarse con su carro. Pero en realidad, en la gran mayoría de las condiciones, y eso hay que ser muy honesto, en la gran mayoría de las condiciones hay que tomar en consideración eso, que los acreedores más bien, cuando el deudor falla, sí recogen el vehículo. Perfecto. Bueno, nos venció el tiempo, Boris. Estamos claros. Muy agradecido por su tiempo, su gentileza. Invitarlos a ustedes a ver la próxima edición de Volados Legales el próximo jueves, igual a las 12:30 de la tarde, y seguirnos en redes sociales. Igual el licenciado tiene la columna entre semana y un video corto explicando el tema. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su sintonía.